el podcast de Rummenwo, donde aprendemos foto, aprendemos vídeo y somos felices. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rummenwo. No es un vídeo, es un podcast. La inercia. Bueno, muy bienvenida a un nuevo podcast de Rummenwo. Muchas gracias por entrar aquí. Muchas ganas de grabar un nuevo podcast. Y nada, un tema interesante, yo creo, el de hoy, ¿no? El de tengo que estudiar fotografía, vídeo o cine. ¿Y cómo es que ha surgido este tema? Porque por fin se me ocurrió comentar en una de las stories de Instagram, que si no me sigues en Instagram por alguna casualidad, aunque sería extraño, porque la gran mayoría de gente yo creo que viene al podcast desde Instagram, pues Instagram personal mío, mi galería de arte, que esto no lo he comentado mucho, estamos ahí reorganizando un poquito el tema Instagram, he estado dándole muchas vueltas, y el Instagram de Ruben JR realmente, iré contando un poco la estrategia, pero es como una galería fotográfica, ya está, galería fotográfica, pero Instagram está creciendo tanto, bueno, ya lleva tiempo, ¿no? Pero ha aumentado tantísimo el abanico de posibilidades a la hora de enfocar un perfil de Instagram, porque antes era, no, subo unas fotillos y ya está. Ahora son tantas las posibilidades que puede convertirse en un proyecto en sí. Todo un proyecto puede girar en torno a un perfil de Instagram. Entonces, ha surgido el nuevo Instagram de Rummenwo_oficial. Lo puedes encontrar si no lo estás siguiendo ya. Y ahí voy a... Pues este mismo podcast se promociona allí. Es decir, lo ponemos con una pequeña animación de After Effects, como una especie de ecualizador con una frase o una captura de un minuto. Bueno, interesante. Así que allí en Instagram, en el de Rubén JR, pedí que me hicieran sugerencias de podcast y han llegado algunas muy interesantes. Han llegado preguntas de todo tipo, pero en concreto, Emilio Carva con B, y Felipe Pascagaz, creo que seguía, pero es que Instagram me lo corta todo, me corta hasta las preguntas y los nombres los corta. Entonces, ellos dos, en concreto, más otras personas, me preguntaron sobre el tema de estudiar fotografía o vídeo o cine. Así que me pareció muy interesante tratar este tema de podcast, porque muchísima gente está en esa disyuntiva. Y en concreto, curiosidades, secretitos, como siempre aquí en el podcast. El público objetivo más abundante en Rummenwo, en el proyecto, son hombres, 80 y pico % de hombres, entre la edad, sobre todo, de 24 a 34, pero también muchísimos casi a la par de 18 a 24. Entonces, muchísima gente está en esa disyuntiva de voy a estudiar algo, ¿qué estudio? O he estudiado algo, no me gusta, ¿qué hago ahora? Así que este tema de tengo que estudiar fotografía, vídeo, cine para dedicarme a ello es súper interesante. Yo tengo una opinión particular, personal mía, que la voy a contar aquí. No tiene por qué ser para nada la correcta y última y definitiva, pero bueno, podríamos decir, yo creo, que el canal Rummenwo se ha convertido en una de las referencias en español en el tema de fotografía y vídeo, sobre todo en YouTube, ¿no? En otros ámbitos quizá yo no sea una referencia, pero en YouTube pues es de los canales más grandes. Entonces, para llegar ahí, ¿qué he tenido que hacer? He tenido que estudiar fotografía, he estudiado vídeo o cine, he estudiado comunicación audiovisual en la universidad, he hecho un máster, he hecho un super curso carísimo. He tenido un mentor, he tenido profesores, he tenido todo esto. ¿Cómo se llega hasta aquí? Bueno, pues esto da para mucho, así que voy a hacer este podcast desengranando un poquito si yo creo que hay que estudiarlo, si yo lo he estudiado, dónde estudiarlo y todas estas cosas. Así que, pues muchas gracias a Emilio Carva y a Felipe Pascagaz, siento si te he cortado el nombre, por hacer esta sugerencia. Y aprovecho para decir que sí, otros preguntaban que si esto se puede escuchar en Spotify. Sí, se puede escuchar en Spotify, como dicen algunos. Pero también se puede escuchar en iVoox, se puede escuchar en Stitcher, se puede escuchar en SoundCloud, se puede escuchar en iTunes y se puede escuchar, cómo no, en la superweb Rummenwo, que si vas a rummenwo.com, porque por fin hemos terminado la migración. Estábamos creando una página web nueva súper potente que estaba alojada en .net y entonces estaba a la vez .com.net. Ahora ya .com, terminadísima. Y además en la sección de podcast ahí puedes encontrar una caja de suscripción
Pero, interesante, esto no es relleno, ¿eh? Es interesante, es importante del podcast. El hecho de suscribirte a esa newsletter de Rumenguo, en la que siempre avisamos de si se sube vídeo, de si subo podcast y todo esto, además te ofrece, te da la oportunidad de acceder a cosas que no se pueden encontrar en otro lugar. Por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento de YouTube, el lanzamiento del curso de cómo vivir de YouTube, para la lista de correo hicimos un pre-lanzamiento. Y sí, tenía condiciones muy especiales. De hecho, si fuiste uno de ellos, podrías dejar un comentario en el podcast diciendo, si estás en la web, diciendo, sí, yo fui uno de ellos, estuve en el prelanzamiento. Y puedes decir un comentario en plan, ¿fue la oferta o fue la oportunidad interesante por el hecho de estar en la lista de correo? Porque de verdad creo que es la idea que tengo, es de crear ahí una comunidad de gente que realmente está muy vinculada, muy afín al proyecto y por tanto me apetece muchísimo ahí dar oportunidades o cosas, no solo de mis cursos futuros que van a ir saliendo, sino otras colaboraciones que yo puedo hacer con marcas, cuestiones especiales que solo se reciben ahí, porque darle a suscribirse a la newsletter es como una inversión. Entonces es como, gracias, pues por el hecho de estar aquí, en esta super comunidad, en esta guomunidad, pues habrá cosas muy especiales. Pero venga, ya dejo de enrollarme. Vamos a ir al tema del podcast de hoy, pero te quería ofrecer esto porque de verdad creo que va a ser algo muy valioso el hecho de estar en la newsletter y así no te perderás ningún podcast. Vale. ¿Dónde estudio fotografía, vídeo o cine? Tengo que estudiar, el arte se estudia, yo he estudiado, necesito un título, ¿hacen falta títulos? ¿Cómo se aprende siendo autodidacta? Bueno, vamos a ir viendo todas estas cuestiones. Como digo, creo que no hay un único camino que se pueda recorrer en general en la vida, pero creo que en el tema de la fotografía, el vídeo, el cine, las artes, hay muchas cosas que se pueden estudiar, pero creo que muchas otras no. O sea, creo que el arte se puede estudiar, te puedes formar, puedes estar cerca de gente que sabe mucho, pero realmente mi intuición y mi camino propio es que hay una especie de aventura, de sendero que tenemos que recorrer nosotros mismos para llegar a esos lugares. Entonces, esto nos enseña. Por ejemplo, escritura de guión. ¿Se puede enseñar a escribir? Sí, se enseña a escribir, pero, o sea, se enseña el arte, se enseña cómo ser un artesano del guión, todas las estructuras, bueno, todo esto es súper interesante, ya he hablado de ello, el libro de Robert McKee, el guión, mis vídeos sobre cómo escribir guión en el canal, pero, aparte de todas estas cuestiones técnicas, después está el tener algo que contar, qué cosas contar historias, porque todos conocemos a esa persona, ese familiar, ese amigo, que es genial contando historias y siempre tiene algo interesante que contar. Entonces, sí, hay como ámbitos de las artes, de todo esto, ¿no? Lo audiovisual, muchas cosas hay que estudiarlas. Se pueden estudiar, se puede enseñar, pero hay muchas otras que no. Entonces, claro, esta pregunta de ¿tengo que estudiar fotografía, vídeo, cine? Es compleja. Se puede abordar de diferentes maneras, pero sea como sea, estudies donde estudies, lo hagas como lo hagas, hay una parte que sí o sí tienes que recorrer tú. Yo en general creo que el aprendizaje es así. Es decir, aunque estemos en un lugar, por ejemplo, yo he estudiado filosofía. Yo como carrera oficial, yo he estudiado la carrera de filosofía en la Universidad Complutense. Porque era lo que a mí me llamaba en ese momento, yo necesitaba estudiar esto. Pero aún así, aunque haya estudiado esto y haya ido a clase, después hay que recorrer un camino personal único que uno mismo tiene que seguir dando paso a paso. No puedes esperar que los grandes aprendizajes transformadores en tu vida, sea en el ámbito que sea, te los den hechos. Es decir, creo que cada uno tiene que recorrerlos. Entonces, un buen profesor, sea del ámbito que sea, te puede orientar y te puede decir, mira, quizá puedas ir por allí. Quizá tienes estos caminos, a ver cuáles eliges, o tienes estas puertas, a ver cuáles traspasas, pero cada uno es el que tiene que recorrerlas. Entonces, sí, yo creo que hay muchos ámbitos, yo estoy enseñando fotografía y vídeo, entonces hay muchas partes que las puedo enseñar. Después hay muchas otras que no se enseñan en general y que yo intento desmenuzarlas, desentrañarlas, que son las partes más reflexivas, menos técnicas, como más previas, más, no lo sé, no sé cómo catalogarlas o cómo definirlas, pero que no se puede, no son fáciles de encontrar y no se puede
plasmar en un libro esquemático, didáctico, racional. Muchas veces es complejo. Entonces yo intento eso, hacerlo lo más accesible posible, y cada vez lo estoy intentando más. Cada vez iré sacando materiales más potentes. Estoy súper contento con el camino que aguarda. Pero bueno, sea como sea, sí, hay partes que se pueden estudiar, hay partes que no. Entonces, yo voy a contar en mi caso concreto. Mi camino ha sido totalmente autodidacta. Yo desde hace muchísimo, ya he ido contando algunas veces, estaba en contacto con las cámaras. Desde los 10 años tuve el primer contacto, luego a los 16 años tuve mi primer contacto con una reflex, estuve haciendo fotografías, era la cámara de mi hermano, me enseñó las cosas básicas y me dijo, ¡hala! A correr. Entonces yo empecé a investigar encuadres, mira esta foto, se la enseñaba a la gente. Después tenía mi propio laboratorio, empecé a investigar, tenía solo un libro de fotografía en mi casa, que lo leí un poquito, pero era puramente técnico, entonces era como, no me gusta mucho. Después en casa teníamos una cámara muy sencillita de vídeo que no funcionaba con el ordenador que teníamos, invertí mucho en una cámara nueva, después fui invirtiendo, empecé a hacer vídeos de humor con mis amigos, luego después algunos cortometrajes, yo seguía aprendiendo con la fotografía, empezamos a hacer algunos vídeos promocionales para empresas, algunos encargos de fotografía, alguna boda, algunas cosas así, aprendiendo, a hacer. Y después llegó el tema de YouTube y ahí fue como un boom porque, claro, el conocimiento se democratiza, ¿no? Entonces, yo no he estudiado en ningún lugar oficial nada de lo que estoy enseñando en los canales, pero no quiere decir que no haya estudiado. Es decir, no he ido a ninguna universidad, a ninguna escuela, no he hecho ningún máster, porque sí, yo me planteé antes de filosofía si meterme en comunicación audiovisual. Pero lo que me decían la gente que yo conocía que estaba en esta carrera era que las cámaras realmente se tocaban muy poco, había muchas asignaturas como teóricas, pero que eran como muy de refilón, eran muy sencillas. Y bueno, yo conocía a algunos compañeros de filosofía que también hacían comunicación audiovisual y me decían que era una carrera, bueno, que no sabían hasta qué punto le aportaba demasiado. Es sus opiniones, ¿eh? Si estás estudiando esto no quiere decir para nada que sea así, porque, como digo, cada uno recorre el camino según quiere. La carrera de filosofía que yo estudié, había gente que le sacaba muchísimo proyecto, muchísimo provecho, y muchos otros que no, que simplemente, pues nada, hacían los exámenes, iban sacándolo, pues bueno, para tener una carrera, ¿no? Entonces, un camino en el que no está todo marcado y delimitado, es decir, un camino como el mío, que del punto A, no saber nada, al punto B, dedicarme a ello, no he ido en línea recta, es decir, desde el punto A al punto B he ido arriba, abajo, otra vez atrás, adelante, arriba, abajo, 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 arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha, hasta que he ido llegando al punto B. Pues es un camino mucho más largo porque pruebas, fallas, de repente aprendes una cosa, pero una cosa súper básica no la tenías en mente, ¿sabes? Es como un camino mucho más enrevesado, no, iba a decir tortuoso, pero no es tortuoso porque es una tortura, no, es muy bonito, pero es mucho más largo, lleva más esfuerzo, es a lo mejor más caótico. Y sin embargo, cuando vas a una formación ya muy, ¿no?, concreta, organizada, pues te llevan más o menos desde el punto A al punto B, más o menos, porque te dicen con un esquema todo bien organizado, según prioridad, te dicen, pues mira, ahora vamos a ver estos temas que son importantes, ahora esto, ahora realmente todas las, por ejemplo, el triángulo de la exposición, yo aprendí a exponer pues dándole a todas las configuraciones hasta que veía que se veía bien en la pantalla, y luego ya aprendí sobre el exposímetro, y luego sobre el vectorscopio, y luego sobre todas estas herramientas, o el Zebra, o el falso color y todo esto. Pero si vas a un lugar en el que te dan un manual en el que está todo escrito, pues a lo mejor te ahorras estar probando grabaciones en las que queda mal la exposición hasta que descubres cómo se hace. Es decir, cuando vas a una formación ya como muy concreta, una carrera, un máster a la ECAM, a la EFTI y todas estas escuelas muy conocidas en España, aunque bueno, hay muchas otras, yo como no he estado en ninguna, pues allí está como todo más delimitado, marcado. Es más fácil llegar del punto A al punto B. En el fondo, yo creo que la energía podríamos decir que es la misma, porque cuando no tienes dinero, inviertes tiempo. Y si tienes dinero, pues inviertes ese dinero, que también es una energía. Entonces, en el fondo, al final es todo muy orgánico, ¿no? Y podríamos decir que acabas invirtiendo la misma energía, o tiempo o dinero. En mi caso, como no tenía el dinero, pues yo invertí el tiempo, y yo como voluntad tengo a raudales, pues
siempre, poquito a poco, años, tutoriales. Y yo con mi propio canal de YouTube ha sido un aprendizaje. Yo los primeros vídeos no sabía casi nada de iluminación, no tenía buen equipo, no sabía casi nada, pero me lancé a probar, e incluso con el feedback de la gente, lo que me iban diciendo. Decir, oye, este color está muy raro. Y yo, ostras, pues sí, mi monitor está mal calibrado. Hay que calibrar el monitor. Ay, va, qué lío, yo no sabía esto. Me lo empollo, hago un tutorial de ello. Así ha sido mi aprendizaje, a base de lanzarme, hacer cosas. De hecho, bueno, cada uno tiene sus métodos, ¿no? Pero yo cuando me llega una cámara o lo que sea, o algo nuevo que no he usado nunca, yo lo cojo y empiezo a probar. A ver, ¿y esto? Y me gusta aprender mucho a base de cogerlo, manipularlo, exprimirlo. Pero claro, esto tiene estas dos vertientes de ir al manual o de hacerlo a base de experimentar, tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos. Y creo que este es el núcleo de este podcast y que te va a hacer decidir qué camino quieres seguir según cómo seas tú, que yo creo que es lo más importante. Es decir, no tienes que hacer caso a alguien que diga, no, hay que estudiar esto. O alguien que diga, no, esto no hay que estudiarlo, sino ver realmente qué te encaja a ti. A mí no me encaja para nada ir a clases regulares, regladas, oficiales, en las que todos nos sentamos, porque yo en general suelo aprender muy rápido. Entonces yo no puedo estar en una clase en la que se va a un ritmo lento, todo como incluso cosas que siento que no son importantes o que yo ya las aprendo eso rápido leyéndome un manual. O, por ejemplo, yo fui profesor de inglés, me saqué el título de inglés, el de la escuela de idiomas, el más alto que había para ser profesor en institutos y demás. Y yo no he estudiado inglés, salvo en el colegio, que se daban clases de inglés, pero que no me sirvió porque me presenté a exámenes y no los aprobé. Yo después he aprendido por mi cuenta. Yo no fui a clases de inglés. De hecho, luego el examen de la escuela de idiomas, en general decían que era más fácil para la gente que iba a través de las clases. Pero yo dije, yo me lo voy a apoyar por mi cuenta y lo estudio y lo saco. Y a mí no me encajaban ese tipo de clases tan teóricas, gramática. A mí no me encaja. Yo no aprendo así y luego yo no he enseñado en mis clases así. Entonces, igual con chino y con otras cosas que he aprendido. Yo aprendo a base de crear mi propio ritmo. Entonces, eso creo que es súper importante. Que amoldemos nuestro camino de aprendizaje o nuestra carrera profesional a nuestras cualidades. Entonces, como es eso, yo siento que puedo aprender bastante rápido comparado con lo que con los ritmos que suele haber en las clases. A mí no me encaja ir a clases y dedicar tanto tiempo a ir cada día a la clase, no. Yo hago un montón de cursos, un montón de formación, pero las hago online a mi ritmo. Por ejemplo, el título de piloto de dron. Pues sí, muchísima gente va a clases presenciales porque allí te lo dan más facilito, más machacadito, te van a decir qué preguntas va a haber, todas estas cosas. Bueno, no tienen por qué decirte las preguntas, pero en general te dan pistas, luego ya te conocen en el examen y demás. Pero a mí el hecho de dedicar tanto tiempo a ir a las clases, a un ritmo que sea adecuado para todos, pues yo me cojo el manual y yo me lo estudié por mi cuenta. Y en unas semanas yo ya lo tenía más o menos machacado. Sí que fue como un temario muy gordo, pero bueno, es eso. Yo fui con mi ritmo. Entonces que veas que lo más importante es que crees tu propio ritmo de aprendizaje o que encuentres la manera de dedicarte a eso que quieres, pero con tus propias reglas. Es decir, si te encaja ir a un máster, tienes el dinero, quieres que lo solucionen, quieres tener contactos, pues genial. Entonces, yo como digo, en mi caso, mi camino del punto A al punto B fue como muy arriba abajo de todo esto, ¿no? ¿Qué tiene de bueno esto? Que has experimentado tanto, la has fastidiado tantas veces, te han salido tantas cosas mal, has gastado tanto tiempo en determinadas cosas, que al final tienes como un aprendizaje muy sólido. Es decir, cuando tengas alguna situación un poquito difícil y que se sale de lo estipulado, ya tienes todo ese bagaje de haber estado años probando todas estas cosas y rápidamente vas a saber solucionarlo, vas a estar como muy abierto a hacer las cosas a tu manera. No vas a tener un estilo nada típico porque no te han enseñado. Luego, a mí me pasa muchas veces que de repente me entero de que no, es que esta cosa se llama así realmente, o esto realmente no se hace así, se hace asá, o esto en cine, esto no se hace así, esto se hace de otra manera, o esto, y yo, vale, pues genial, esto se hará así, pero yo, como he aprendido por mi cuenta, pues yo lo hago así, y resulta que funciona. Entonces, uno de los puntos positivos es eso, que al hacerlo todo como a la aventura, realmente creas tu propio estilo de hacer casi todo.
de enfocarlo todo, de enfocar tu, yo qué sé, tu estilo narrativo, tu estilo estético. El problema es ese, que quizá hace falta mucha voluntad, mucho tiempo, mucho esfuerzo para llegar a ese punto en el que puedes decir, domino todo esto, además de una manera muy profunda porque he probado de todo y ahora puedo dedicarme, puedo enseñar a otros, lleva más tiempo. Sin embargo, si vas a un lugar en el que estudias y te enseñan el camino del punto A al punto B, te ahorras muchísimo tiempo, te ahorras muchísimos esfuerzos, muchísimos fracasos, muchísimo de todo. Además, es interesante que ya estás en contacto con gente que se dedica a esto, que vive de estos temas, que está en este mundillo. Por ejemplo, en el tema del cine, un punto muy importante es que si vas a una academia o una escuela muy grande o muy reconocida de cine, ya vas a estar ahí en contacto, seguramente te pondrán en contacto incluso los propios profesores con gente muy top en el mundillo, que si tú destacas un poquito, pues fíjate, ya tengo un contacto, y el tema de los contactos es fundamental. Es súper importante. Yo nunca lo he tenido. Pero ahora que estoy empezando, pues eso, a colaborar y contactar, como pudiste ver la semana pasada en el vídeo de los 5 youtubers, que no sé si lo has visto, el tema de poder contactar con gente que se mueve por los mismos ámbitos que tú, que a lo mejor ha recorrido el mismo camino que tú, pero ya lleva varios años de ventaja. Todo esto es súper potente. Entonces, esto es un plus enorme de estudiar fotografía, vídeo o cine en una escuela, en una universidad y demás. El punto quizá que yo veo más negativo es que es eso, se crea un camino concreto estipulado para toda la gente, aunque claro, depende de la escuela. Hay muchas escuelas en las que si se promueve la creatividad, por ejemplo en el colegio en el que fui yo, realmente querían promover esto. Había como muchas clases de arte, de manualidades, mucho deporte, entonces realmente no se capaba la creatividad, era como que cada uno siga su camino. Hay diferentes modelos, ¿no? Pero es muy posible que ocurra que si se está creando un camino muy delimitado, muy marcado, muy sencillo, muy simplificado, pues que al final todos vayamos al mismo punto, con las mismas cosas, los mismos estilos, los mismos enfoques, las mismas maneras de entenderlo. Entonces, claro, esto al final lo homogeneiza todo. Y entonces, como el mundo de la fotografía, vídeo y cine creo que es muy particular, es muy especial, es muy personal, y realmente lo que queremos es conseguir un estilo propio, una cosa que puede ocurrir es que se capa nuestra creatividad en estas escuelas o se capa nuestro estilo personal. Es como, no, esto se hace así porque esto es lo que he estudiado yo y esto, ¿cómo te vas a salir de aquí? ¿Cómo vas a hacer esta locura en esta fotografía? ¿Cómo vas a cambiar estas cosas? ¿Cómo vas a poner estos colores? ¿Cómo vas a enfocar o a encuadrar así? Todo esto, ¿no? Es como que es un arma de doble filo la formación. Pero por eso está llegando Rumengo, para solucionar esto y hacer las cosas de otra manera. Porque, pues eso, al final acabará llegando esta visualización que voy teniendo y que vamos teniendo en el equipo de una escuela muy potente, pero diferente, muy diferente. Y bueno, ya iré contando, que me adelanto. Así que creo que estas son las cuestiones principales a tener en cuenta en el tema de la formación, que los caminos son diferentes. Ha sonado una notificación, no sé si la has escuchado. Los caminos son muy diferentes, entonces creo que es muy importante adecuarlos a cada uno. Ahora, ¿quiere decir que si yo no he ido a ninguna clase de nada, a ninguna escuela, entonces yo no he estudiado nada, no he hecho ningún curso ni... No, al revés. Creo que hay que tener en cuenta una frase muy, muy importante. Y esta yo la aprendí en filosofía, no me acuerdo quién lo decía, no sé si ¿Era Newton? No me acuerdo si lo conoces o si lo estás buscando en Google. Me gustaría que dejases un comentario para que lo podamos ver todos. Es esta frase de: la ciencia son enanos a hombros de gigantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tú para poder seguir recorriendo el camino de la ciencia o para dedicarte a ello, de la ciencia o de cualquier caso, ¿no? O sea, de cualquier cosa, no necesitas empezar desde cero como si fueses un humano primitivo, sino que ya hay mucho hecho, hay muchísimo recorrido en la humanidad, hay muchísimas personas que probablemente hayan recorrido un camino muy similar al tuyo. Entonces, si ellos ya son gigantes y son como personas que admiras o personas muy consagradas en tu ámbito, todo esto, tú puedes ser como ese pequeño enanito que se sube a hombros del gigante, pero por el hecho de, aunque seas un enanito muy pequeño, por el hecho de subirte a hombros del gigante, es decir, por el hecho de apoyarte
en todo lo que ese hombre ha creado, ha construido o transmite, enseña y todo eso, pues llegas un poquito más lejos, ves el horizonte un poquito más lejos, porque estás por encima. Entonces, inevitablemente, vas a ver un poquito más lejos. Entonces, creo que esta frase es fundamental para tenerla en cuenta. Yo esto lo tengo totalmente en cuenta. Yo, desde que YouTube empezó a funcionar, yo me he formado muchísimo a través de los que yo consideraba referentes en el mundo de las cosas que yo hacía. Es decir, me ha encantado siempre ver, ya lo he contado, pero bueno, canales de fotografía, canales de vídeo, canales de cualquier cosa que me enseñase sobre el tema de YouTube, canales de filosofía para mi camino de crecimiento personal, muchísimos gigantes que yo considero gigantes, que de repente me transmitían en poco tiempo, o incluso, bueno, a veces eran cursos, todo lo que ellos habían recorrido durante años. Entonces, de repente te transmiten, te transmiten un montón de información, o te abren un montón de posibilidades, o te muestran todo un camino entero que no tienes que recorrer si no quieres. Porque, vale, ya sabes todo eso, conoces todo eso, sabes cuáles son las conclusiones, sabes cuáles son las técnicas que tienes que empezar a usar ahora, sabes qué tienes que hacer. Entonces, somos esos pequeños enanos a hombros de gigantes y podemos llegar, por tanto, mucho más lejos. Es decir, creo que la formación debe ser una constante en nuestra vida. Y esto le ocurre a mucha gente que a lo mejor hacen un módulo o un curso o una carrera relacionado con los audiovisuales y como ya han estudiado eso, pues ya dejan de formarse. Entonces, ¿qué pasa? Que enseguida se quedan atrás porque esa formación, pues bueno, está orientada quizá a pasar unos exámenes y sin embargo es tan amplio este ámbito que de repente a poquito tiempo se quedan anticuados o hay gente que continúa formándose y les deja totalmente atrás. Entonces, creo que la formación debe ser constante. De hecho, esto lo decía Séneca, ¿no? Así que, como decía, yo no he hecho ningún curso concreto en plan, pues, una carrera o he ido a la escuela tal, la escuela fulanito, la escuela no sé qué, sino que yo con la experiencia he aprendido muchísimo y luego he bebido muchísimo de las fuentes que a mí más me interesaban, pero desde mi hogar, desde mi camino, desde... Yo me lo montaba, yo me lo cocinaba, yo lo interpretaba todo, yo lo iba aplicando. Entonces creo que es un camino, como digo, largo, pero es muy, muy fructífero. Por lo menos en mi caso lo ha sido. Así que eso es un poco lo que yo intento con la escuela de Rumenway, con los cursos que voy haciendo. Con el curso de YouTube es tal cual eso. El tema de YouTube es difícil aprenderlo. No hay lugares concretos, no hay una carrera, no hay un módulo, no hay una escuela que enseñe YouTube, igual que se enseña cine. Todavía. Guiño, guiño. Todavía guiño, guiño. Pero sí que hay muchísimas cosas que yo he aprendido en el camino. Es decir, llevo 3 años dedicándome 100% a esto. Entonces, en esos 3 años, con la prueba constante, con la experiencia, con la formación constante, con todo esto, con todo lo que conlleva dedicarse 100% durante 3 años a YouTube, hay muchos aprendizajes. Entonces yo, como me dedico a enseñar, pues puedo sistematizar todo esto y crear un curso y enseñarlo. Entonces, claro, esto tiene mucho valor, porque todo lo que yo he tardado años en reunir, o toda la información que he tardado años en construir o acumular, pues la condenso en un curso. Esto es súper potente. Entonces, esto me parece una manera... De hecho, por eso las escuelas online están cogiendo tanto peso. De hecho, muchísima gente lo dice, ¿no? Que las universidades, si no se renuevan, están abocadas un poco al fracaso, sobre todo en ciertos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, medicina. Pues está claro que hacerte médico online no es igual de fácil que ir a la carrera, ¿no? Pero hay muchos otros ámbitos, por ejemplo, este que estamos tratando aquí, que sí, la parte práctica es diferente si hay alguien enseñándotela, ¿no? Un maestro o alguien en quien fijarte, estar en un estudio, todo esto es súper importante. Estar en un rodaje es muy importante. Por eso son cosas que tengo ahí apuntadas mentalmente y que irán llegando. Pero hay un montón de cosas. De hecho, hay mucha gente que me escribe y me dice: Jolín, con un curso tuyo de Premiere he aprendido más que en todo el año, en toda la asignatura de edición de vídeo en la carrera, o en una escuela, no me acuerdo. Cada uno dice una cosa porque ha llegado bastantes veces este mensaje. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay maneras anticuadas, o hay maneras que se están quedando anticuadas de formarse, sobre todo en el mundo audiovisual, porque antes no había otras, y sin embargo están surgiendo nuevas, que son súper potentes. Y son tan potentes que muchas de ellas pueden hasta permitirnos
que nos dediquemos a ello. Es decir, mi caso es el más cercano. Sí, yo no he estudiado en ningún lugar, he sido autodidacta, he hecho cursos de otras personas que me parecían interesantes, pero ha sido online, a mi ritmo, sigo aprendiendo y he creado pues es un canal que es referente en cuanto a fotografía y vídeo en habla hispana en YouTube. Entonces, es totalmente posible, totalmente posible. Y la formación online cada vez está cogiendo más peso. De hecho, no me acuerdo en cuanto a cantidades, pero hay varios estudios de estas plataformas que son plataformas que ofrecen poder subir tu curso online, tipo Teachable Thinkific, en el curso de YouTube, en la actualización, lo trata todo esto. Cada año tiene un crecimiento de no sé cuántos millones la formación online y se prevé que cada vez más, que se vaya duplicando y duplicando, porque es una nueva forma de aprender muy adaptada a los nuevos tiempos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tu personalidad lo permite o en tu personalidad encaja, perfectamente te puedes formar online con determinados cursos, después con la experiencia autodidacta y dedicarte a la fotografía, el vídeo o el cine, perfectamente. O sea, lo digo totalmente con sinceridad porque así es lo que he hecho yo, ese es mi camino. Pero no quiere decir que sea obligatoriamente tu camino, como digo, según tus necesidades y tus capacidades. Si eres de las personas, por ejemplo, que necesita ir a un gimnasio para hacer ejercicio porque en casa es incapaz, entonces quizá necesitas ir a unas clases, a un curso o a una academia de fotografía, vídeo, cine, porque en tu casa eres incapaz de ponerte. Yo en mi caso, yo nunca he estado suscrito a un gimnasio. Yo lo hago todo en casa. A mí es que me apetece hacer ejercicio y me pongo a ello. Y en casa la única cosa que tengo es una bicicleta elíptica por el tema de las rodillas porque no puedo correr y eso. Entonces el resto lo hago flexiones, hago artes marciales, en las escaleras me cuelgo y hago dominadas, abdominales, un montón de cosas. No necesito ir a ningún sitio. Por eso digo que es súper importante ver cuáles son tus aptitudes y adecuarlas a tu formación. Entonces, otra cosa interesante, otra duda que tiene mucha gente es, ¿pero no necesito un título para poder dedicarme a la fotografía, vídeo, cine? Para nada, cada vez son menos necesarios los títulos, sobre todo dependiendo del ámbito en el que te mueves. En la fotografía, el vídeo y el cine, nadie te va a pedir, salvo que en algunos casos muy concretos, por ejemplo, que vayas a ser profesor o algo así, nadie te va a pedir tu título, de dónde has estudiado, nadie. O sea, lo que van a ver va a ser cuál es tu trabajo y cuánto cobras. Ya está. O sea, cuál es tu portfolio de fotografía o lo que sea y cuánto les vas a cobrar por este trabajo. Es decir, ellos quieren ver cuál va a ser el resultado que van a tener o lo más parecido al resultado que van a tener y si les encaja el presupuesto. Les da totalmente igual a los clientes dónde has estudiado, totalmente igual. Como ya digo, quizá si vas a estar contratado en un sitio o demás situaciones posibles, quizá sí que tener el título pueda interesarle a algún cliente determinado. Yo, por ejemplo, en mi caso hemos hecho procesos de selección, somos 10 personas en el equipo. Yo no he mirado el currículum de ninguno. Para mí era mucho más importante ver qué habían estado haciendo y ver su energía y ver con algunos ejercicios cómo era su enfoque respecto a todo, respecto a los temas que iban a tratar ellos, respecto a la vida, respecto a... Para mí eso era lo más importante. Títulos, yo no sé ni dónde han estudiado, ni qué habían estudiado, ni dónde habían trabajado. Para mí eso no era importante. Entonces, bueno, quizá yo soy un caso un poquito más exagerado respecto a esto, pero los títulos no son para nada necesarios. A no ser, por ejemplo, en el caso de los drones, que ahí, si quieres hacer un uso comercial y trabajar para otras empresas como piloto de drones, necesitas un título, pero porque es una cuestión legal, ¿vale? Ahí sí, necesitas un título, necesitas ir a una escuela, pero aún así, como ya iré contando en otros materiales que estoy creando sobre drones y demás, puedes ir por libre, es decir, puedes presentarte por libre, no hace falta que vayas a las clases porque sí, hay escuelas presenciales, pero hay escuelas que también tienen formación online. Tú te empollas toda la teoría por tu cuenta, incluso tienes algún tutor online para preguntar alguna duda y después hay un fin de semana en el que te dan unas clases prácticas teóricas, es decir, una especie como de teoría pero presencial y luego se hacen unos ejercicios prácticos y luego se hace el examen y ya está. A mí esto siempre me ha encajado, hacerlo todo por mi cuenta, porque lo adapto mucho más a mis necesidades. Entonces, títulos, no. Entonces, un tema muy interesante cuando uno es autodidacta y recorre así su camino es una cosa que me ha sugerido también en la pregunta que hice en las stories de Instagram. ReyCL16, ese es el usuario, me ha sugerido el tema de la frustración de los primeros pasos, ¿no?
Cuando no tienes nada claro cuál es el camino a recorrer, cuando no está nada marcado porque no vas a clase, a la facultad, donde están todas las asignaturas de primero a... Ahora son 4 años, ¿no? De primero a cuarto, todo muy delimitado con los temarios, incluso las fotocopias. Cuando no tienes nada de esto hecho y no sabes por dónde tirar, puede haber frustración porque al principio te puede parecer que no funciona nada, que no te salen las cosas bien, que no sabes ni siquiera qué es lo que te falta aprender o qué es lo que tienes que recorrer. Es complicado, ¿no? Pero precisamente en estos casos, si se tiene la voluntad suficiente y la predisposición y la motivación, lo que hay que tener es mucha paciencia. Porque, claro, es lo que digo, si visualizamos esto, cuando hay esta frustración, si visualizamos este camino del punto A al punto B, pero totalmente como rayajos, como de un lado para otro y atrás y adelante y atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, hasta que llegamos al punto B, claro, uno entiende por qué puede haber frustración, porque parece que es que no vamos a llegar nunca al punto B, parece que es que nunca estamos avanzando. Sin embargo, es esto, nosotros estamos recorriendo todas las opciones posibles como un laberinto hasta que llegamos al punto B. Entonces, claro, puede frustrar y puede parecer que nunca llegamos, pero esto es porque nuestro camino pues es un poco más errático, pero precisamente por esto creo que es mucho más rico, es muy interesante. De hecho, no lo he mencionado en este podcast, pero en el canal tengo un vídeo, en el canal Rumengo, tengo un vídeo sobre... ¿cómo era? ¿Cómo dedicarte? Espera un segundito, pausa. Vale, aquí lo tengo. Ha sido una pausa, no lo has notado, ¿eh? Ha sido como un agujero de gusano. Quiero dedicarme al cine, fotografía. Lo subí hace 3 años, tiene 36.000 visitas. Ahí, bueno, es los primeros vídeos de hace 3 años, pero intento explicar un poquito, pues, esto de cómo hacer para dedicarse al cine y a la fotografía. Este podcast es más elaborado, pero ahí como, pues eso, lo hago visualmente, a lo mejor te puede resultar interesante. Después tengo otro vídeo que se llama Cómo vivir de la fotografía, que se tiene 110.000 visitas hace 7 meses. También te puede servir. Y después, bueno, el de cómo empezar en YouTube desde 0 suscriptores tiene 600.000. 600.000 visitas, madre mía. Y después el de cómo vivir de YouTube, que es el que he subido hace poquito. Así que te puede interesar todo ese material. Porque, claro, ahí desentraño pues todo este aprendizaje tan gordo que yo he tenido en estos años. Y respecto a este tema, también muy interesante, otro seguidor del perfil de Instagram me comenta, el perfil es turista por la vida, hola turista por la vida, pregunta si hay que seguir las reglas en fotografía. Entonces, también muy interesante, porque, por ejemplo, podría parecer que en una ingeniería hay que seguir las reglas tal cual, porque si quieres construir por ejemplo, un puente, ¿no? Ingeniero de caminos, hay que saber al dedillo cuáles son todas las reglas y todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, todos los cálculos, para que eso funcione, para que eso se sostenga, para que eso dure en el tiempo. Es como hay que seguir las reglas, ¿no? Y aún así creo que hay muchísimo ámbito para la creatividad. Yo para nada soy experto en estos ámbitos, pero mi instinto me dice, y seguro que más de uno me lo confirmará, hay que tener mucha creatividad para encontrar soluciones nuevas, para hacer cosas diferentes, para hacer cosas más eficientes, más sostenibles, todo esto. Y todo eso es creatividad y todo eso es recorrer un camino que no está hecho, ¿no? Entonces todo eso es ir del punto A al punto B probando muchos lugares antes. Pero en el tema de la fotografía y del vídeo, creo que esto está clarísimo. O sea, hay 1000 maneras de enfocarlo. Yo ya tengo en el canal los tutoriales, la lista de tutoriales de composición fotográfica. Y ahí lo digo, estos supuestamente son reglas, como la regla de los tercios, la regla de los impares, luego las líneas de lectura, la línea, ¿no? La regla de la línea en composición, bueno, no es una regla, pero bueno, la línea en composición, bueno, no me acuerdo de todos, pero hay varios. Pero digo, estos son reglas, pero en realidad son como guías, es decir, esto funciona, esto se sabe, hemos probado todos que funciona, pero para nada quiere decir que las cosas hay que hacerlas así. Entonces, en cualquier tema que tenga que ver con el arte, los límites son totalmente difusos. De hecho, en uno de los últimos vídeos que subí al canal de fotografía buena o mala, ¿cómo sabemos si una fotografía es buena o qué significa que una fotografía es buena? Ahí lo trato bastante en detalle. Nos metemos en cuanto al arte, en cuanto a lo estético, lo visual, nos metemos en ámbitos con límites tan difusos, tan difíciles de definir y de dejar como muy objetivamente definidos,
que yo diría que no hay reglas. Es decir, nosotros las creamos, sí, creamos las reglas, nos sirven, nos ayudan para tener las cosas claras, vale, aquí no nos lo vamos a jugar, esto es un trabajo promocional, lo vamos a hacer correcto, vale, lo hacemos correcto, seguimos las reglas, punto, bien, ok, nos pagan, listo. Pero después hay un ámbito enorme de exploración, que por eso hay infinidad de artistas con infinidad de estilos personales, con enfoques, con todo esto, porque realmente podemos llegar a dominar las reglas, pero después hay un sinfín de posibilidades que explorar. De repente hay estilos nuevos que surgen, nuevas maneras de enfocarlo y funciona. De repente pensamos que esto no era fotografía o esto era una locura, o que alguien pudiese dedicarse a la fotografía con Instagram. Cuando surgió Instagram, ¿alguien pensaba que podía dedicarse a la fotografía, vivir totalmente de ello solo con Instagram? Pues ahora hay muchísimas personas que se dedican a ello. O yo cuando empecé con el tema de YouTube, con el vídeo, yo tenía la idea de, bueno, pues esto hay poquitas opciones. La cuestión es empezar a hacer trabajos de vídeo y fotografía para empresas, ganamos dinero y luego nos producimos nuestros propios cortometrajes a ver si conseguimos entrar en el mundillo del cine. Y poco más, o sea, no se nos ocurrían muchas más opciones. Y entonces yo empecé con el tema de YouTube porque me llamaba la atención y porque me lo pasaba muy bien, y luego ya porque fui viendo que había ahí cosas que sacar, ¿no? Porque iba funcionando muy bien. Pero para nada me podía imaginar que podía llegar a suponer o podía llegar a ser una carrera en sí con unas condiciones mucho más positivas o mucho más interesantes que dedicarse al cine directamente, entrar en el mundillo del cine, porque ahora mismo pues yo puedo crear un proyecto súper grande que funciona muy bien y que incluso puede llegar a producir películas, no solo mías, sino de más personas, por lo bien que funciona, y que puede crear una escuela de cine y, bueno, 1000 cosas que estamos ahí preparando. Entonces, interesante el tema de si hay que seguir o no las reglas en fotografía, vídeo y cine, porque principalmente yo creo que en el ámbito humano y sobre todo de la creatividad y de lo no tan definido, cambian tan rápido las cosas. Es decir, hay opciones tan diferentes ahora mismo que hace unos poquitos años no existían, que ceñirse a las reglas es como, no, no lo veo para nada. Por eso es muy interesante esta reflexión que trae Turista por la Vida, porque me parece que trae mucha luz a este tema de tengo que estudiar fotografía, vídeo o cine. Porque si no hace falta seguir las reglas, realmente no necesitamos estudiar o centrarnos única y exclusivamente en unos estudios reglados respecto a estos temas. De hecho, todos lo conocemos, ¿no? Que hay directores de cine muy, muy grandes, como Kubrick, como Woody Allen y como muchos otros, que no han estudiado en ninguna escuela y sin embargo han sido de los más grandes. Pero tampoco hay que tomar la parte por el todo. Es decir, también hay muchísimos directores de cine muy, muy grandes, también, igual de grandes o más, que sí que han estudiado en escuelas. Entonces, por eso lo que digo, no hay una respuesta única. Tú tienes que ver cuál es tu camino. Yo no me veo para nada yendo a una escuela de cine, pero me encanta formarme, entonces hago cursos. Y el hecho de que cada vez haya cursos mejores de formación online sobre estos temas, para mí es brutal, porque yo ahora mismo no estudiaría ninguna carrera arreglada ni iría a unas clases así como muy... ya lo he dicho, ¿no?, en el podcast. A mí lo de ir a un sitio, de gastar media hora para desplazarme a un sitio, sentarme allí hasta que empieza la clase, lo van diciendo, hoy me dicen un poquito. Yo me cojo un curso y yo me veo un episodio 2 veces y ya lo tengo totalmente interiorizado, no necesito hacer nada más y después ya lo pongo en práctica. Con los idiomas igual, yo aprendí por mi cuenta, yo estudié chino por mi cuenta y no necesitaba ir a clases y después fui a China y me conseguía comunicar con ellos en chino. 我想中文，我会说一点普通话。 Ya está, porque me gusta, porque voy a mi ritmo, porque voy rápido, porque me lo paso bien, igual con los instrumentos. Yo sí que tengo ganas de aprender más cositas sobre piano, pero bueno, yo me compré un piano porque me gustaba cómo sonaba y aprendí con YouTube pues canciones y ahora sé tocar canciones a 2 manos chulas, que tengo mucho más que aprender porque dedica muy poco tiempo, sí, pero a base de hacer las cosas de la manera de la que te trae más disfrute y en la que mejor avanzas tú, al final acabas consiguiendo todo lo que te propones en ese camino en concreto. Por eso me parecía tan interesante traer este podcast de tengo que estudiar fotografía, vídeo, cine. Estudiar sí, pero ir a un lugar concreto no tiene por qué. Así que, bueno, espero que te haya gustado este podcast.
Como ya te he dicho, te puedes suscribir al newsletter. Si estás viéndolo en la web, este podcast, pues lo puedes ver ahí. Y si no, pues con que vayas a rumbenweb.com, ya lo tienes ahí en la sección podcast. Puedes suscribirte y te irán llegando todas estas sorpresitas y cositas que vamos a ir compartiendo. Así que muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Me encantará saber si te ha gustado, que dejes un comentario. Y nos escuchamos en el siguiente podcast de Rumbenweb.